Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Séptima jornada de la Universidad Feminista y hoy tenemos el lujo de contar con una compañera que ya había estado aquí en la primera edición, si os acordáis, con el documental de El Proxeneta, Mabel Lozano. Mabel Lozano lo es todo en la vida, ha sido periodista, ha sido actriz, documentalista, ella es cineasta y sobre todo es una compañera y es una militante feminista activa que creo que en ciertos debates que siempre han atravesado el feminismo, como es pornografía, como es prostitución, como es trata de personas, ha hecho una labor encomiable. Yo creo que cualquiera que hayamos visto sus documentales nos han ayudado a aprender, nos han ayudado a comprender mejor ciertas realidades que quizás de primeras, por la falta de educación sexual, por los mensajes que se lanzan, son difíciles de acceder a ellos, pero con el trabajo de Mabel pues se nos hace muchísimo más fácil. En esta jornada hablaremos de todo esto. Es difícil sintetizarla en 30 segundos porque vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de trata y explotación sexual, vamos a hablar de pornografía y vamos a ver finalmente cómo, al igual que sucede con la violencia machista, necesitamos dar garantías y dar protección y dar seguridad y dar herramientas a las mujeres víctimas de violencia machista para que salgan de esa situación. Finalmente nos cansamos de decir denuncia, 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 pero después de esa denuncia también hay un camino en el cual hay que acompañar a estas mujeres. Con las víctimas de explotación sexual y trata de personas pasa exactamente lo mismo. Queremos que salgan, les pedimos que salgan, pero no nos damos cuenta de las cadenas que tienen detrás todas esas mujeres, de lo difícil que es salir para ellas, de los riesgos físicos, vitales que están asumiendo y que les rodean en su vida, y cómo finalmente, si se atreven a denunciar su situación de explotación sexual, o les damos protección, le damos alternativas y le damos recursos, o es muy complicado salir de esa situación. Yo os dejo con Mabel. Muchísimas gracias por haber venido y en cuanto termine pues, la proyección del corto sabéis que abrimos el turno de preguntas para debatir, para conversar y para aprender juntos y juntas. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, bienvenidas. Muchísimas gracias, Lorena, y muchísimas gracias por esta iniciativa maravillosa. Yo creo que es una iniciativa pionera, única, que impulsas con tantísimo cariño y haces un foro de debate que es maravilloso. Es decir, yo creo que todos estos días a través de la Universidad Feminista habéis debatido sobre cosas que están encima de la mesa y de plena actualidad. Fijaos cuando llegamos aquí a hablar de esto, cuando está justo en el Congreso estamos viendo pues una nueva legislación que impulse los derechos de las mujeres en situación de prostitución y sobre todo que condene el proxenetismo, las tercerías locativas. Bueno, tú decías que yo era periodista, yo no soy periodista, es decir, hago una labor periodística en el sentido de lo que cuento, pero en realidad yo empecé, que tú me decías, eres actriz, fui actriz, es decir, fui actriz en otro momento de mi vida y ese momento de mi vida como actriz, como presentadora, me llevó a conocer a Irina en el 2004, una chica rusa que había llegado a nuestro país buscando lo que todos queremos. Una oportunidad, es decir, que es muy lícito, lo estamos viendo con las mujeres que salen de la guerra, que buscan una oportunidad para ellas, para sus hijos, la felicidad, ¿no?, que yo les cuento a los chavales, todos queremos ser felices. En el 2004, cuando Irina me contaba esta historia, yo trabajaba en televisión y ciertamente si yo hubiera sido panadera, pues hubiera hecho panes para estas mujeres, pero realmente yo trabajaba en el medio audiovisual, ciertamente delante, pero en el medio audiovisual. Fue el detonante, el dispositivo que me empujó a ponerme detrás de la cámara para contar un primer documental, que fue el primer documental que se hizo en nuestro país sobre la trata, contado en primera persona por mujeres de muchas nacionalidades, 12 nacionalidades, cómo habían sido captadas en sus países de origen por su vulnerabilidad, pobreza, falta de herramientas, falta de derechos sexuales y reproductivos, cómo habían sido captadas, cómo habían sido explotadas en el nuestro, ¿no?, cómo habían sido explotadas detrás de las luces de neón, esos burdeles y esos puticlubs que tenemos normalizados, porque pues vivimos en un país que a lo largo y ancho de nuestras carreteras hay 1000 y pico clubes. Clubes que hemos visto toda la vida, que probablemente si cogemos un coche desde Ponferrada y nos vamos a Málaga, vamos a ver más de 500 por la carretera. Y que nadie nos hemos preguntado, ¿y qué hay ahí detrás? ¿En qué situación están las mujeres? ¿Pueden salir? ¿Son libres? ¿Ganan su dinero? ¿Tienen sus derechos? ¿Escriben a sus hijos? ¿Ahorran? ¿En qué situación están? No nos lo hemos preguntado.
no iba con nosotros, sin más está ahí. La prostitución en nuestro país está absolutamente enquistada, forma parte de nuestra cultura. Yo a un periodista que me hacía una entrevista le decía, parece que el toro este inmenso de Osborne, es como lo más típico de las carreteras españolas, y en realidad lo más típico de las carreteras españolas son los puticlubs. Es así. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque estamos en el siglo XXI y finalmente son lugares, son cárceles de neón donde hay mujeres en situación de esclavitud, donde hay mujeres en cautiverio, hay mujeres de deuda que no pueden salir, hay mujeres que realmente, muchas de ellas pierden la vida en estos lugares, o porque se cortan las venas, o por sobredosis de drogas. Estamos hablando de cosas muy serias, pero que no nos lo hemos preguntado, porque siempre está ahí, y además hemos pensado siempre que, bueno, es que ejercen el oficio más antiguo del mundo. No, lo más antiguo del mundo es el proxenetismo, créanme. Si leen la Biblia se darán cuenta que desde el principio de la historia de los tiempos siempre se han vendido a las mujeres. Por tanto, no es el oficio más antiguo del mundo, probablemente lo más antiguo del mundo siempre es mirar para otro lado, ¿no? Mirar para otro lado porque esto no va conmigo, no tiene nada que ver conmigo. En ese primer documental que yo hice, como os digo, con víctimas reales, con mujeres, las asociaciones dicen mujeres supervivientes. Fíjense, yo nunca digo la palabra supervivientes, digo la palabra sobrevivientes. Las secuelas son tremendas, no solamente físicas, sino psicológicas. Es decir, han destruido a un ser humano. Volver a construir ese ser humano, a darle confianza, que tenga una vida, que recupere sus derechos, a veces es muy difícil porque necesita un tiempo que no hay. No hay porque no hay una legislación, no hay una ley integral contra la trata en nuestro país que dote a esas mujeres de herramientas para poder realmente reinsertarse en la vida, que aborde la prevención, que aborde la reinserción. Después de ese primer documental, que como os digo, que se llamaba Voces contra la trata de mujeres, que en su día en el 2005 lo vio nadie prácticamente, porque nadie quería saber esa realidad, porque siempre es mucho mejor y más fácil pensar que la que es puta es porque quiere, que están ahí porque se gana más dinero que fregando escaleras, que seguramente que eso es lo que les gusta, están ahí porque les gusta el sexo, o pensar que son Pretty Woman, una mujer que entra, que sale, que encuentra el amor verdadero, que es guapo, que es rico y que es Richard Gere. Tela como ha blanqueado el cine la prostitución. Lamentablemente la realidad es infinitamente más sórdida. Entonces este documental apenas lo vio gente en su día, pero luego es verdad que fue un documental, Voces contra la trata de mujeres, que formó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque no había otro documento que realmente les formara, que escucharan las voces de las víctimas para saber cómo la detección de víctimas, para saber que cuando tú entras a un club, una mujer normalmente no se va a declarar víctima de este delito por el miedo, por las amenazas, y saber cuáles son los detonantes, cuáles son los dispositivos, cuáles son cosas que identifiquen que esa mujer pueda estar en situación de trata. Este documental, en mi caso, bueno, pues también para mí inició una carrera como cineasta, como documentalista. No estaba preparada en este mi primer documental, por eso audiovisualmente pues tampoco era un gran documental. Lo que era un documento absolutamente muy potente por la fuerza de la primera persona. Yo no soy una víctima de trata, soy una cineasta, soy una activista, soy una vocera contra esta forma perversa de explotación y de violencia hacia las mujeres, pero no soy una víctima de trata. Por eso siempre en mi cine os vais a encontrar, en mi cine documental, digo cine porque yo ruedo en cine, siempre os vais a encontrar la primera persona. En ese primer documental hablaban las mujeres víctimas de ese delito. A partir de ahí, ciertamente yo me he formado como directora, como realizadora, para conocer la herramienta que quiero utilizar, el cine como una herramienta de transformación social para intentar poner un granito de arena y hacer un mundo más justo y más igualitario, pero sobre todo para informar. La información es poder y en muchos casos, pues no sabemos qué ocurre o, por ejemplo, los chavales son nativos digitales. A través de sus ventanas, que es Internet, pues no llegan. Para ellos la prostitución es ocio, es divertimento. No saben la realidad, no saben que detrás de ese ocio lo que hay en muchos casos es pobreza, vulneración, falta de herramientas, falta de derechos reproductivos. La pobreza
La pobreza es un arma contra las mujeres. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues ese primer documental lo contaban las mujeres. Yo hice muchas campañas. La primera campaña que se hizo sobre la trata de la Policía Nacional, yo tuve la suerte de poderla escribir y dirigir y producir. Y, bueno, pues muchas otras campañas para la Fundación Mexicana Lidia Cacho y muchas otras. En el 2010 también escribí y produje Chicas Nuevas 24 Horas, que estuvo nominada a los Goya, un largometraje documental que rodé en los países de origen, en este caso latinoamericanos, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina, España, contando qué ocurría en esos países de origen, qué pasa en esos países de origen, por qué se captan las mujeres, qué condición tienen que tener los lugares de donde son extraídas, arrancadas las mujeres para ser explotadas, ¿no? ¿Qué ocurría allí? Y ese documental, como os he dicho, bueno, estuvo nominado a los Goya y nosotros lo que hicimos también fue doblarlo en su día al guaraní. Por tanto, a través de los coproductores paraguayos pudimos hacer un trabajo en los países de origen de prevención con las chicas, es decir, cuidado con ese ofrecimiento de vas a ir a España, vas a trabajar, vas a ganar mucho dinero, no necesitas nada, vas a ser libre. Cuidado, porque detrás de todo esto en muchos casos pueden estar las mafias, los tratantes, porque cuando hablamos de trata hablamos de tratantes, no traficantes. El tráfico es otro delito en nuestro país. El tráfico es el tráfico de migrantes que pagan para pasar de una manera ilegal una frontera y van a otro país. Es decir, el tráfico siempre es internacional, lo vemos con las pateras, migrantes que llegan en pateras que han pagado por pasar ilegal de un país a otro. Y cuando llegan no necesariamente hay explotación, eso es el tráfico. En el caso de la trata siempre hay explotación. La trata captamos a las personas para ser explotadas, para que cuando lleguen, y no necesariamente tiene que haber un paso de fronteras, porque de hecho en Latinoamérica vemos que en muchos países la trata es nacional y transnacional. Colombia, Paraguay, en la mayoría de los países latinoamericanos la trata es de los lugares más pobres a los más ricos del mismo país y también transnacional. Entonces, como digo, la trata siempre tiene explotación, la trata es un eufemismo. En realidad hablamos de esclavitud sexual, ese término ya existe y se puede utilizar y es totalmente así. Esclavitud sexual, que es la trata sexual. La trata sexual que tiene una única finalidad, que es la prostitución. Captamos a mujeres por su vulnerabilidad, por ese deseo que tenemos todos los seres humanos de ser felices, las trasladamos para explotarlas en el ámbito de la prostitución. ¿Habría trata sexual sin prostitución? No, evidentemente, porque si cogemos a las mujeres para explotarlas en una carpintería o en el servicio doméstico o en el campo, sería trata laboral. Si las captamos para explotarlas en prostitución, es trata sexual. No existiría sin prostitución. Pero también vemos que el mercado prostitucional necesita de la trata, se nutre de la trata, porque necesita esa precariedad, porque las pretty woman existen, las escort, las super prostitutas de lujo y tal, existen, sí, yo no las conozco, pero existen, pero debe ser una cosita así, una cosa muy subjetiva. Las leyes se hacen por la mayoría y la mayoría de las mujeres en situación de prostitución vemos que vienen de países, bueno, pues de países con pobreza, con un poco de corrupción, con desigualdad, con brecha social entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres. Y vemos los países, son comunes a todos los países de Europa. En Europa, que como sabéis, en Alemania, Bélgica o en Holanda la prostitución es legal, las mujeres son de las mismas nacionalidades que en España. Son mujeres del este, rumanas, son colombianas, son brasileñas, son nigerianas, son venezolanas y cubanas que se han incorporado, que tienen en común Venezuela y Cuba. Pues efectivamente no hay un estado de bienestar, no hay sociedades democráticas y efectivamente hace muy vulnerables a los seres humanos y se han incorporado a este, como digo, mercado prostitucional. Yo os estoy haciendo como un poco un recorrido que es el mío vital a través de la trata y con el cine. Llegó a mi vida en el 2016 un proxeneta condenado y sentenciado por prostitución coactiva. La película El proxeneta la pudimos emitir en la primera jornada de la Universidad Feminista, la proyectamos porque era muy importante su voz. La voz de los amos y de la prostitución, la voz de los amos y la prostitución y la trata, la voz del victimario,
Importante. Cuando hablamos de trata, siempre hablamos de las víctimas, hablamos en tercera persona y a veces las revictimizamos, las cuestionamos, porque han venido, estarán porque quieren, querrán estar en la prostitución, sí, no, y las cuestionamos en muchas ocasiones y desde luego se quedan con el estigma de prostitución. Pero nunca hablamos de los malos, porque los malos dan miedo, lógicamente, y nunca hablamos de ellos. ¿Quién es el victimario? ¿Quién mueve los hilos de la prostitución y la trata? Por eso fue muy importante cuando este hombre llegó a mi vida, Miguel el músico, que efectivamente contaba en primera persona como un grupo de hombres que vendían del mundo del macarroneo, es decir, habían explotado a las mujeres toda su vida. Nadie sabía de explotar a una mujer en situación de prostitución más que ellos. Y cómo estos hombres habían visto que nuestros vecinos portugueses estaban trayendo mujeres brasileñas ya víctimas de trata. Iban a los países de origen, captaban a las mujeres y las traían. No necesitaban enamorarlas, simplemente las compraban, eran una propiedad. Yo te he comprado y punto. Máquinas expendedoras de dinero. Bueno, escuchar al músico durante muchos años, trabajar con él, pues escribimos el libro El Proxeneta, que yo creo que el libro El Proxeneta es hoy por hoy todavía uno de los libros más importantes que habla de este fenómeno, porque está contado por una voz absolutamente autorizada y que tiene rigores de ley, puesto que él, como he dicho, ha estado en la cárcel de Herrera de la Mancha. Pero fíjense, este hombre estuvo en la cárcel de Herrera de la Mancha tan solo 3 años por captar, trasladar, prostituir a más de 1.500 mujeres, muchas de ellas menores, a menos de medio día por cada una de esas mujeres que captó y explotó salvajemente, que, como he dicho, muchas de ellas perdieron la vida en esos clubes cortándose las venas o por sobredosis de droga. Trabajar con Miguel el músico fue muy importante para saber cuál es la trastienda de las luces de neón. ¿Quién mueve esos hilos? ¿Cómo se blanquea el dinero? ¿Cómo se manda el dinero a los países de origen para captar a las mujeres? Su voz a mí me pareció decisiva y después de este libro, que os invito a que lo leáis, El Proxeneta, pues hicimos el documental El Proxeneta, Paso corto, mala leche, que proyectamos aquí y que yo os traigo aquí el tráiler del Proxeneta para poner su voz aquí, sobre todo porque estamos justo en este momento debatiendo sobre las tercerías locativas, sobre el proxenetismo. Es decir, en nuestro país, la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen por cuenta de un tercero, que es el que se lucra, que es a lo que llamamos tercerías locativas. Bueno, pues no todas las caras del proxenetismo están condenadas, entre ellas la tercería locativas. Y justo esto es lo que se está debatiendo ahora, penalizar al proxeneta, a hombres como el que vais a escuchar. Vamos a ver el tráiler del proxeneta y apagamos la luz para verlo y tú puedes seguir grabando el tráiler. No, este no es por eso. No, este no es el tráiler. Tú tienes que cortar esta grabación. Del proxeneta. Sí, yo lo mandé. ¿No lo tenemos? Bueno, no pasa nada. Seguimos. No pasa nada. Que no pasa nada, sí, lo hemos visto. Es el tráiler del Proxeneta, es el tráiler del documental del Proxeneta que en su día ya lo visteis. No pasa nada, Lorena, vamos a seguir, vamos avanzando. Entonces, bueno, pues él contaba cómo en el 2001 estos hombres aletrados se reunieron y montaron una asociación que se llamaba ANELA, Asociación Nacional de Empresarios de Clubes de Alterne, con una única finalidad: lavar, planchar y centrifugar la imagen de la prostitución, porque a quien beneficia es a los proxenetas. Estaba clarísimo. Estos hombres, que son los amos y los dueños de la prostitución, fueron ellos los que hicieron esa transición entre la prostitución
normal y la trata. Fueron ellos los que fueron a los países de origen a captar a estas mujeres y son ellos los que, bueno, pues las explotaban. Cuenta cómo es el ecosistema que mantiene, bueno, pues este negocio multimillonario, es decir, sus complicidades, abogados, médicos, banqueros, notarios, mucha gente que necesitan. Yo no digo que esas profesiones sean delincuentes, pero que en cualquier profesión, como cualquier ser humano, hombre, mujer, pues hay gente buena, mala y regular, pues esto es lo mismo. Entonces, bueno, pues ellos siempre buscaban esas complicidades para tener un negocio que perdura hasta hoy. Ellos fueron los inventores de este sistema de macroexplotación de mujeres, de burdeles grandísimos, con cientos de mujeres de todas las nacionalidades, y cómo efectivamente llevan muchos años por delante de la policía. Es decir, cuando la policía se entera que están trabajando en un país, ellos se mueven al siguiente. Es decir, llevan mucha ventaja, mucha, porque también es verdad que ellos, como digo, de explotar a una mujer nadie sabe más. Os invito, si podéis, a que leáis este libro. Yo cuando hablaba con él, cuando hablaba con el músico, ¿lo tenemos? ¿Sí? Pues vamos a escuchar al proxeneta. ¿Apagamos la luz? ¿Qué crack eres? ¿Apagamos la luz? No, la encendemos, no la apagamos. Mire usted, yo era un hijo de puta. O un hijo de putero. Mi padre no lo conocí. Con Lucía a lo mejor estiré demasiado la cuerda. Tanto fue así, porque esa mujer se cortó la pena, pero de tajo, literal, de tajo, en el cuarto de baño del club. Fui acusado por prostitución coactiva. Me pidieron 27 años, de los cuales solamente cumplí 3 años. Y ya dentro de la cárcel me di cuenta que mi delito era una cosa normal, que no estaba mal visto, cuando en realidad le hacemos más daño que un violador. Es un delito que tienes que estar muy encima de la mujer, porque no sabes en qué momento te puede venir la policía. El trabajo de un delincuente, ¿qué es? Buscar a otro delincuente, y entre lobos nos conocemos. No es que sea corrupto el alcalde, o putero, que sí, que los hay. Mira para otro lado, ayuntamientos, banqueros, notarios, toda esta gente, con las migajas que le dábamos, se conformaban para que todo esto funcionara. Los únicos que no querían nuestro dinero era Hacienda, porque hacíamos la declaración de nuestros negocios y nos salía a devolver. Y a todo esto, ¿qué es lo que están haciendo los políticos? Nada. Quien quiera legalizar la prostitución está vendiendo nuestro discurso. Yo cuando los escucho hablar digo que no hace falta ni corromperlos, porque es que piensan como pensamos nosotros. La mafia está aquí, y esto no lo llevan los rusos, ni lo llevan los rumanos, ni lo llevan 4 mangunguis, no. Lo llevamos nosotros porque lo creamos nosotros. Porque desde los 16, de los 17, 18 años estamos en el puterío, y tenemos 50 y 60 años y estamos en el puterío. Pues muchas gracias, Lorena. Bueno, yo creo que no sé si vinisteis ¿estuvisteis alguno cuando proyectamos el documental? Pues ya sabéis, el Miguel, el músico, pero era muy importante traer su voz, por eso que os explicaba, la importancia de la primera persona, la potencia de que las historias se cuenten en primera persona. Y él cuenta, bueno, pues con total desfachatez, cómo este grupo de hombres, como he dicho, aletrados, en el 2001 ya crearon la asociación Anhela, y que ellos siempre han querido regularizar la prostitución, porque a quien beneficia es a ellos directamente. Entonces, bueno, pues si fijáis lo que dice, ¿no? Yo cuando escucho hablar a un político de hablar de regularizar la prostitución, pienso, si es que no hay ni que corromperlo, es que piensa igual que pensamos nosotros. Y es así, directamente. Fijaos que el documental El proxeneta, no lo recordaréis porque hace ya mucho tiempo, termina que él apaga las luces del club, sale y dice, lo que de verdad nos haría daño a los proxenetas es que todas las caras del proxenetismo estuvieran condenadas. Eso sí nos haría daño, porque finalmente esa es una ley contra ellos.
es decir, contra ellos. Por eso, desde hace muchos años llevamos pidiendo esa reforma legislativa que condenara el proxenetismo en todas sus caras para que nadie, como digo, se lucrara de la prostitución de otra persona. Trabajando con Miguel el músico durante muchos años, yo siempre le preguntaba, está claro que si yo os digo, ¿por qué no denuncian las mujeres en situación de trata, en situación de explotación sexual? Me vais a decir, por el miedo, por las coacciones, por las amenazas. Fijaos que habéis visto unas imágenes de mujeres en el club, que eso yo lo he ficcionado, pero lo he ficcionado de la realidad. No llevan cadenas ni esposas, todo eso está aquí, el trabajo está aquí. Me han captado en mi país de origen, saben dónde viven mis hijos, tengo una deuda, estoy sola aquí, estoy sola. Y además me dicen que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son como mi país, que si denuncio me van a violar, me van a meter en la cárcel. Entonces está clarísimo que las mujeres no saben que no pueden hacer nada y están solas, porque además lo que ellos hacen es fomentar el desarraigo incluso de las mujeres, ¿no? Divide y vencerás. Cuando yo le preguntaban, bien, entiendo que una mujer que ha dejado en su país de origen 2 niños o 3 niños, que es madre, yo creo que yo como madre, y cualquiera de vosotras lo va a entender perfectamente, si amenazan con hacer daño a tus hijos que has dejado en tu Colombia natal o en tu Paraguay natal, no te vas a mover. Porque sabes que en realidad eso de te mato, aquí es como condemn more, pero en esos países el te mato no es ninguna broma, es te mato y punto. Es así, por desgracia, en muchos casos la vida, como digo, no vale nada. Pero yo le preguntaba, ¿y cuando son mujeres muy jóvenes, cuando no tienen hijos, que se someten a las coacciones, al cautiverio, no pueden salir de los clubes, al sistema de multas, a la explotación extrema? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no gritan? ¿Por qué no corren? Claro, estamos en un país garantista, ellas no lo saben, eso es cierto, pero ¿por qué no salen? ¿Por qué se someten a todo eso? Y me decían, porque no pueden, porque además si denuncian, las matamos. ¿Cómo que las matáis? Matáis en España, asesinar en España. Nadie piensa que en España puedan salir y asesinar a tiros a una persona. Y me contó el caso de Yamilet Giraldo, que es la protagonista de Biografía, el cadáver de una mujer, que como sabéis ganó el premio Goya. Me contó esta historia. Yo terminé de rodar el proxeneta, terminé de rodar y bueno, pues hice muchas visitas al viudo de Yamilet Giraldo en Pamplona porque me parecía que esta historia había que contarla. Porque había que contar por qué no denuncian las mujeres, porque ni siquiera como sociedad somos capaces de protegerlas. Así que yo creo que vamos a ver que ahí si tú tienes que cortas la grabación y vamos a ver el corto documental Biografía del cadáver de una mujer. ¿Os parece? Pues a día de hoy, desde el año 2000, más de 48 mujeres han sido brutalmente asesinadas en situación de prostitución. Cuando yo cerré el montaje de este documental era esta cantidad y a día de hoy 48 mujeres. Fijaos, esta cifra, este dato, no existe en ningún sitio. En el 2005, la Delegación de Gobierno de Violencia de Género dijo que la trata, la prostitución, era violencia de género, violencia contra las mujeres. Pero sobre el papel lo aguanta todo. En la realidad es que estos nombres no aparecen en ningún sitio. Cuando una mujer en situación de prostitución es asesinada, cae al foso común de los homicidios. No se investiga específicamente que ese asesinato haya sido producido por las mafias, producto de la trata, producto de la explotación. Si se lo encuentran, bien. Si no, como digo, cae al foso común de los homicidios. Entonces, es una investigación que hemos hecho con mi equipo. Pues hemos encontrado 48, que serán muchísimas más. Lo que ocurre es que hay muchas mujeres que no están identificadas. Mujeres brutalmente asesinadas, quemadas, descuartizadas, arrojadas al vacío, a las escombreras. Mujeres olvidadas. Fijaos que la prensa hace con ellas incluso lo que hacían los nazis con los judíos en el Holocausto. Las roba el nombre. El nombre, que es lo que más nos humaniza, que es lo que nos ponen nuestros padres cuando nacemos, pues les roba el nombre. Miraréis y veréis que en la prensa, siempre que una mujer en situación de prostitución, una mujer prostituida, es asesinada, el titular es prostituta abatida a tiros, prostituta quemada, prostituta encontrada en un colchón, prostituta encontrada en una escombrera, prostituta, como si fuera un género, como si fuera un sexo. Las roban el nombre. Es decir, hablamos de personas de segunda, de tercera, que su vida no vale y no le importa a nadie.
Con este documental hemos querido hacer dos cosas. Por un lado, contar por qué no denuncian las mujeres. Está clarísimo. Yamilet Giraldo denunció como testigo protegido, pero no le ha valido para nada, porque estamos viendo que esa ley tampoco funciona con las víctimas de trata. Finalmente son mujeres vulnerables frente a mafias, frente a un hombre que sigue teniendo el putículo abierto y puede sacar 10.000 euros probablemente de explotar a otras mujeres para asesinar a esta mujer maravillosa. Entonces queríamos contar por qué no denuncian, queríamos contar una realidad detrás de la prostitución. ¿Qué veían los hombres en Yamilet Giraldo cuando estaba siendo prostituida en ese club? Veía una prostituta, no veía una mujer prostituida, no veía una mujer víctima de un delito que vulnera todos y cada uno de los derechos fundamentales. Detrás de la prostitución está esto también, esto. Y está amparado porque efectivamente hay muchos hombres que cada día van a demandar a estas mujeres. Entonces, el caso de Yamilet Giraldo, como habéis visto, no es un caso aislado. Hemos encontrado otras mujeres también asesinadas en nuestro país, siendo testigos, protegidas, y todas esas otras mujeres, como digo, olvidadas. Fijaos, el titular de la prensa ante el asesinato, cruel asesinato de Yamilet Giraldo, que como habéis visto fue una mujer víctima del delito, fue una mujer prostituida, el titular fue «Prostituta abatida a tiros». ¿A quién hace culpable ese titular? A ella. Es como decimos, asesino en Oklahoma que mató a 8 niños. Pues es lo mismo, es ese mismo titular. Es un titular que a quien culpabiliza es a la mujer directamente y por supuesto sin su nombre, directamente. Prostituta abatida a tiros, en un chapetito así de pequeño. Fijaos la impunidad de este asesinato de una mujer maravillosa y valiente que denunció cuando no tenía que hacerlo. Ella ya tenía una vida hasta que este proxeneta se la arrebató a tiros. Tenía un hombre que la amaba, hijos, había traído a sus hijos que fueron, bueno, pues ese detonante que la empujó a salir de Colombia para buscar una vida mejor para ellos. Y su muerte se queda ahí en el olvido, absolutamente en el olvido. El día 25 de noviembre, cuando hablamos de las mujeres asesinadas por la violencia machista, nunca las recordamos a ellas. No están sus nombres, no están sus hijos, no están para nada. Y eso también era, bueno, pues lo que queríamos hacer, un homenaje a todas ellas. No están todas, pero todas las que nosotros hemos encontrado. Y ahora quiero haceros con vosotros un pequeño viaje a las fronteras digitales. A las fronteras digitales porque, bueno, desde hace 5 años yo inicié una investigación con un amigo, con un inspector de la policía, Pablo J. Connelly, porque veíamos que la prostitución estaba migrando a esas fronteras digitales. Acabamos de pasar un confinamiento donde efectivamente la prostitución había migrado, habían muchas mujeres en situación de prostitución, sobre todo muy jóvenes, habían estado atendiendo a ese demandante de sexo de pago a través de las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación, WhatsApp, Instagram, todas estas herramientas que nos han hecho tan fácil el confinamiento porque nos hemos podido comunicar con las personas que amábamos, pues también las utiliza la delincuencia, ¿cómo no? La inteligencia artificial nos hace la vida muy fácil, pero también, lógicamente, es una herramienta que utilizan estos mismos proxenetas 2.0. Veíamos que esas mujeres estaban migrando ahí, incluso a plataformas como OnlyFans, que está tan de moda entre los chavales, ¿no? Mujeres que estaban colgando contenidos, bueno, pues contenidos pornográficos, porque era una manera de conseguir ese dinero. Finalmente, si yo estoy en prostitución porque necesito $10 para dar de comer a mis hijos, necesito ese dinero. Los clubes durante el confinamiento, a puerta calle, lógicamente casi todos se cerraron, pero la prostitución migró a los pisos, que es esa prostitución más escondida, porque los pisos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden entrar, necesitan una orden judicial. Por tanto, bueno, es mucho más difícil, es esa prostitución más escondida que es donde están llegando ahora en primer término las mujeres víctimas de trata. Y también, como digo, bueno, pues estaban recibiendo a ese demandante de sexo de pago que ni la pandemia le dejó en casa a través de las TIC. Estamos viendo que la pornografía, bueno, la pornografía que ha existido, pero que en este momento es una pornografía muy accesible, está a golpe de clip. Los chavales, desde que tienen un dispositivo móvil con acceso a Internet, con 8, 9, 10 años, están accediendo a esos contenidos. Cuidado, no estamos hablando de moralidad, porque cada vez que hablamos de pornografía sale alguien diciendo la moralidad judio-cristiana, esto no va ni de moro, ni de cristiano, ni... No,
va de sexualidad. La sexualidad es muy importante, es transversal al ser humano. Es decir, la sexualidad es una parte muy importante de todos nosotros, pero la sexualidad, no la violencia. Estamos viendo que la pornografía en muchos casos, por desgracia, se está ritualizando en la calle. La manada, las manadas. En los últimos años más de 200 manadas han sido judicializadas. La última, como sabéis, una manada de chavales de 14 años que han violado a una niña de 12 años, que la captan a las redes sociales y es en esas mismas redes sociales donde luego cuelgan esta hazaña, que en realidad es una hazaña que no tiene que ver con la sexualidad, sino con el poder, con la cohesión de grupo. Es decir, con la cohesión de estamos aquí todos y nos lo estamos pasando fenomenal. Entonces, con este amigo, como os decía, inspector de la policía, Pablo J. Connery, después de una investigación muy larga, escribimos el libro Pornoexplotación, que es un libro pues muy duro, lógicamente, porque cuenta una realidad que está ahí, pero que no conocemos en profundidad, ¿no? Todo lo que hay detrás de la pornografía, ¿no? De este negocio o de este fenómeno turbio que deja víctimas de un lado y del otro de la pantalla. Bueno, yo os voy a poner un documento que es inédito, porque he tenido la suerte que una gran productora, que es Socuella Estudio, comprara los derechos de mi libro Pornoexplotación y me encargara no solamente dirigirlo, sino también guionizarlo junto con otras compañeras. Entonces he tenido la suerte de poder dirigir la serie de mi libro Pornoexplotación. Es una serie documental de 3 capítulos que aborda la pornografía con todos los actores porno heterosexuales, gay, padres a los que han raptado a sus hijas a través de vídeos, las coacciones. Pero fijaos, no salen las propias actrices porque ellas realmente están amenazadas. Pero bueno, hemos hecho un recorrido muy amplio para que sea una herramienta para, primero, que lo vean los padres y también los propios chavales. Es decir, vemos que la educación sexual brilla por su ausencia, no solamente en los centros educativos, donde no existe como asignatura. Se dan esta mañana con Lorena, bueno, pues yo creo que ha sido maravilloso. Hemos podido llegar a 2 centros educativos esta mañana en Ponferrada y poderles poner el documental Chicas Nuevas 24 Horas, que vieran la trata vinculada a la prostitución. Es decir, detrás de la prostitución todo es trata, no, pero muchísima trata. Es decir, la pobreza, insisto, es un arma contra las mujeres. Y también hablarles un poco de la pornografía, crearles un pensamiento crítico. El porno enseña de porno. La sexualidad es un deseo compartido desde la empatía, desde una relación en democracia. Tú quieres y yo quiero. Y eso es muy importante. Vemos que en los entornos familiares no se habla a los chavales de sexualidad, no se habla a ninguno. Hace como unos meses yo estaba en un instituto de secundaria y un chaval de 14 años me decía: bueno, a mí mi madre me dijo que yo había nacido porque mi padre le puso una semillita en el ombligo a mi madre. Su madre, que tendría 40 años. Pues claro, hombre, si yo pienso lo que me dijo a mí la mía, que yo había venido de París en una cigüeña, pues evidentemente se va acercando la cosa, porque ya estamos en el ombligo. Pero claro, si tú a un chaval le estás contando esto, evidentemente ese chaval, cuando tenga la edad que se está construyendo su sexualidad en la adolescencia, no va a hablar de este tema con su madre, no lo va a hacer, sin más. Es decir, pues evidentemente yo creo que hay un problema de que no educamos en sexualidad a nuestros hijos, no hablamos con normalidad a medida un poco de que ellos te lo van preguntando. Es decir, según van creciendo a su demanda. Cuando un niño te dice cómo he nacido yo y le dices por qué han puesto una semillita en mi ombligo, pues estamos listos. Pues esa es la realidad y vemos que efectivamente en los centros educativos, por desgracia, pues con buena voluntad, como es el caso de Lorena, porque es una mujer comprometida, se hacen talleres, pero hacemos un taller hoy y ya veremos cuándo otro. Entonces, bueno, pues efectivamente ese es un problema. Tienes que apagar otra vez el streaming, porque vamos a ver, este es el tráiler de Pornoexplotación, que como digo, es una docuserie inédita, lo estáis viendo vosotros antes de que se emita esta serie. Pues espero poder compartir muy pronto la serie Pornoexplotación con todos, porque yo creo que es una herramienta magnífica. Es dura, sí, pero es que no es dura la serie, es duro lo que ocurre.
Es decir, el testimonio de un padre que a través de un vídeo que su hija mandó, bueno, pues ahora es testigo protegida. Esta es una realidad. Entonces, bueno, tenemos que saber dónde estamos porque la información es poder. Es una docuserie que, como habéis visto, además tiene, bueno, pues hemos hecho animación, es decir, audiovisualmente es muy interesante, pero fijaos, los testimonios de las mujeres los interpretan actrices, porque ellas no lo pueden hacer, por el estigma que tienen. De hecho, bueno, pues hay un estudio de mujeres que se han suicidado en prostitución, mujeres por no estar, que se suicidan por ese estigma. Entonces, bueno, pues efectivamente esto es un tema que está relacionado, que la prostitución, la trata y la pornografía son fenómenos diferentes, pero es que van de la mano. ¿Detrás de la prostitución está la trata? Sí. ¿Todo es trata? No, pero hay trata. ¿Detrás de la pornografía está la prostitución? Absolutamente, la prostitución 2.0. Por tanto, estamos viendo que también el reclamo de la pornografía es el mismo. Vas a ganar dinero, sin herramientas, es lo mismo. La pornografía es un fenómeno que deja víctimas de un lado y de la pantalla. Por un lado, chicos muy jóvenes que están consumiendo una pornografía altamente adictiva, además. De hecho, ya existen, ahí lo tenéis, hay varios de los expertos que son ya psicólogos expertos en adicciones como la pornografía, que no existían y ahora ya existen. Hay una asociación que se llama Dale una Vuelta, que recibe cientos y cientos y cientos de llamadas de consumidores de pornografía que no saben cómo dejarlo. Y son chavales que han llegado a la pornografía de una manera, bueno, pues involuntaria, ¿no? Porque bichean por los mismos lugares y directamente, bueno, la web te redirecciona. De hecho, bueno, uno de los expertos contaba que si haces un ejemplo y en un buscador pones japonesas, en buscadores de pornografía, a la tercera vez que tú buscas japonesas te ofrece japonesas en prostitución. Por tanto, la pornografía es un activador de la prostitución. Vemos que chavales muy jóvenes están llegando al sexo de pago, porque claro, lo que estoy viendo en la pornografía, las chicas nuevas que yo tengo en la pornografía todos los días, lo que me ofrece la pornografía, altas, bajas, rubias, morenas, negras, blancas, con más pechos y menos pechos, chicas nuevas todos los días. ¿Dónde las consigo? La sexualidad no es un catálogo de cuerpos, tú no tienes un catálogo de cuerpos en la calle. ¿Dónde las consigo? Pues en la prostitución, que te ofrece lo mismo. La pornografía no está enseñando la sexualidad a nuestros hijos, les está enseñando de un porno violento. Esto no tiene, insisto, nada que ver con la moralidad. En la pornografía vemos que el hombre es el sujeto y la mujer es el objeto. Y la violencia, y estamos viendo que efectivamente eso hace una involución en los jóvenes cada vez más machistas, más violentos. Esta mañana, cuando yo hablaba de eso, ¿no? de la violencia de la pornografía con respecto a las chicas, había unas chicas ahí a la derecha que eran todas chicas y decían sí, violentísimo. Claro, ellas lo deben sufrir porque efectivamente, bueno, pues sus parejas que son de su edad están consumiendo pornografía. Todos, básicamente todos. Yo casi siempre me encuentro gente que dice, no, los míos no. Digo, los vuestros son los raros. Los míos es que son normales. Es decir, son nativos digitales, son sus ventanas, es su siglo. El siglo absolutamente que además... Imaginaos que el confinamiento nos ha puesto 8 años por delante de la pandemia. Bueno, y dicho eso, vamos a pasar a si queréis hacer alguna pregunta, a debatir, porque se nos va el tiempo. Me acaba mi jefa de decir, Mabel, con un teléfono, este es el momento de, si os apetece hacer un poquito de cineforum, os apetece alguna duda o alguna historia. No hace falta que deis una conferencia a cada uno de vosotros, pero sí que entablemos un debate entre todos que sería muy bueno. ¿Queréis hacerme alguna pregunta? Sí, adelante. Sí, yo te quería preguntar, ¿qué son las tercerías locativas? Las tercerías locativas es la figura del proxeneta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres en situación de prostitución la ejercen y quien se lucra es un tercero. Un tercero. Ese tercero es el proxeneta. Esas son las tercerías locativas, el que se lucra de la prostitución de otra persona. Y podemos pensar, solo el que se lucra aquí, no el que se lucra desde su país de origen. Ten en cuenta que a esa mujer la han captado, el que la capta, el que la traslada, el que la gestiona la bolsa de viaje para llegar a España, el que la recoge en el aeropuerto, el que dice que él tiene un hotel, un motel, pero las mujeres están alternando. Todos ellos son tercerías locativas, están lucrando de la prostitución de otra persona. Más, animaos. Venga. ¿Alguna pregunta? Sí, las dos, una y otra. Sí, genial.
Gracias. Gracias, Mabel, por visibilizar, por grabarlo, por exponerlo. Yo me acuerdo, tú que has vivido el mundo del cine, hace 30 años se comentaba, es que si quieres ser actriz, modelo, tienes que pagar un peaje, el derecho de pernada. ¿Qué me puedes contar? Porque eso también es prostitución. Para mí. Bueno, a ver, eso ya lo hemos visto en el Me Too. Yo creo que el Me Too nos ha puesto por delante pues ese peaje a veces de, bueno, pues el abuso de poder de los hombres, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas mucho más serias. Estamos hablando de las coacciones, de las amenazas, de una pobrecita mujer que viene porque le han ofrecido ejercer la prostitución y no tiene alternativa. Y está en un club para mandar $10 a sus hijos. Y está coaccionada, vejada, no tiene ningún derecho. Y si se atreve a denunciar, fíjate lo que le pasa. Estamos hablando de esas cosas. Otra cosa es que tú dices, bueno, pues que el abuso de poder siempre ha habido, siempre, lo hemos visto. Si está el Me Too, el movimiento Me Too no lo ha puesto por delante. Fíjate, yo he sido modelo y he sido actriz y he tenido la suerte de que no me ha pasado. No es que no me ha pasado, es que no me ha pasado. No me ha pasado con los directores y no me ha pasado con mis compañeros. Pero es verdad que en el Me Too lo hemos visto. ¿Eso es un tipo de prostitución? Bueno, no lo sé si es un tipo de prostitución. No es la prostitución mainstream. ¿La prostitución mainstream cuál es? Las rotondas, las calles, los pisos. Mujeres que en muchos casos han dicho que sí y hay que romper ese mito de la libre voluntariedad. ¿Hubieran dicho que sí si hubieran tenido otra alternativa? Claro. ¿Cuáles son sus alternativas? Estamos escuchando estos días, que me pasa a mí misma. El otro día yo entraba en un programa de televisión que una abogada decía, no, porque la libertad. Qué bonita es esa palabra, libertad. Es que todos queremos que cada uno haga con su cuerpo y con su vida lo que quiera. Pero es que detrás de la prostitución, en muchos casos, no, yo no digo que en todos, pero en muchos, mayoritariamente, no hay libertad. Hay vulnerabilidad, hay pobreza, hay todo lo que convierte en una persona muy vulnerable. Lo vemos en la guerra. ¿Qué salen las mujeres? ¿Qué son vulnerables? Pobres, guerra, desarraigo, falta de redes afectivas, de redes sociales, vulnerabilidad. Entonces, estamos viendo que efectivamente es eso siempre. La pobreza es un arma contra las mujeres. Y esa es la prostitución mainstream. La prostitución de que si hay no sé cuántas mujeres puede haber en situación de prostitución en España. 20.000, 30.000, 40.000, 80.000. La policía dice una cifra, pero la policía siempre es la punta del iceberg, porque está basada en mujeres que encuentran en clubes, en rotondas, pero no en los pisos. Pues de esas mujeres, mayoritariamente son mujeres migrantes que han venido a buscar una oportunidad. Y fijaos, antiguamente la migración, los procesos migrantes, los emprendían los hombres. Y las mujeres formaban parte de ese proyecto migratorio familiar. Acompañaban al marido, acompañaban al hermano, acompañaban a la familia. Eran, como digo, parte de ese proceso migratorio familiar. Hoy en día vemos que son las mujeres las que están iniciando ese proceso migratorio en busca de lo que quería Yamilet y que queremos todos, una oportunidad. Sí. Hola, buenas tardes. Quería comentaros que, bueno, por mi edad llevo pues como unos 30 años trabajando de manera más activa, más pasiva sobre las mujeres prostituidas y que en un principio se llamaron siempre prostitutas, pero que creo que deberemos de aprender a decir que son mujeres prostituidas por todo esto que sabemos y hemos leído. Lo que sí quería comentar que yo soy una persona que estoy a favor de la prostitución legal, mientras que dentro del mundo feminista hay que no, que hay que tal, que hay que, bueno, esto y lo otro. Hay mucho jaleo ahí metido. Yo estoy quiero hacer un comentario. Estando en Ámsterdam, haciendo unos trabajos de esto, nos fuimos al Barrio Rojo a una hora bastante prudencial porque yo no tenía ganas de ver nada más de lo que se ve y sabemos. Y lo que me pasó allí me pareció que no podría pasar jamás en un club de alterne, camino Monforte, el Barco de Valdeorras, jamás. Toda la calle roja, todo el Barrio Rojo estaba puesto lleno de carteles de que no se podían hacer fotos en los escaparates. Estos serían como las 3 de la tarde, las 2 de la tarde, y un grupito de italianos, 7 o 8 personas italianas, porque claro, en Holanda está legalizada, tienes tu profesión, tienes tus derechos, tienes todo lo que tengas, aunque sea uno de los países que más hace trata de blancas.
O sea, que también es incoherente. Esta es la primera furgoneta de Ucrania que se llevó a las chicas diciendo que las iban a llevar a un refugio, fue justamente en Holanda, en Ámsterdam. O sea que, bueno, pasa eso. Y pasaban pues 6 o 7 chicos italianos de 20 o 30 años, no lo sé, y le empezaron a hacer fotos. Entonces tú ves cómo abre el escaparate, la mujer saca 2 o 3 botellines y se los empieza a tirar a las cámaras. Y entonces más adelante ellos sigan haciendo fotos y ya prácticamente como 5 o 6 escaparates le tiran las botellas a ellos. Y yo me imagino una mujer prostituida en cualquier sitio de España, va y un hombre, y, bueno, ya no te digo de todas las barbaridades que le pueden hacer, pero imagínate la mínima que ella se mosquea con él y le tira una botella de agua, esa chica de aquí para abajo, de aquí para arriba puede que esté bien, pero de aquí para abajo está mazada, machacada, destrozada, si nos llegan a pasar cosas también más graves. A ver, te contesto. Entonces, no, es que era que no hiciéramos una ponencia cada uno, porque si no, no da tiempo a que los demás entren, porque nos van a echar. Entonces, te contesto. Es que yo quería hablar te contesto. Es que estás haciendo una ponencia y es que tenemos que dar paso. Te contesto 3 cositas solo. Mira, la trata no es de blancas, la trata es de blancas, de negras, de amarillas. Ya, pero eso es muy importante, porque hablamos de mujeres prostituidas, pero es muy importante el lenguaje. La trata no es de blancas, la trata es de mujeres o trata de personas. Eso es un término erradicado. 1, 2, yo he estado rodando en Ámsterdam hace 2 semanas. 2, he estado rodando en Ámsterdam en el Barrio Rojo. El Barrio Rojo lo están desmantelando, porque a pesar de que la prostitución en Holanda está regularizada, no les mola tener a las putas en el medio de su ciudad. Y es ese doble rasero. Está regularizado, pero no las llevamos al extrarradio, porque aquí no nos gusta. Esa es la realidad. He estado rodando, yo, con mis cámaras, con mi equipo, hace 2 semanas en el Barrio Rojo, con lo cual conozco perfectamente. No sé la cifra de Holanda, pero sé la de Alemania. En Alemania la prostitución es legal. Menos de un 2% de las mujeres se han dado de alta en la Seguridad Social. No funciona. ¿Por qué? Porque es lo mismo. ¿Cuál es la nacionalidad de las mujeres que están siendo explotadas en Ámsterdam? Son colombianas, son venezolanas, son rumanas, son nigerianas. No hay alemanas, no hay españolas, no hay suecas. Son las mismas. ¿Qué ocurre? Que los proxenetas venido a hombre de negocios holandeses, alemanes, lo que hacen es que las mandan el dinero a su país de origen. Como un empresario, tú vienes y las adelantan el dinero, porque siguen siendo mujeres en situación de vulnerabilidad. Llegan ahí y dicen, no, aquí es legal. Tú puedes darte de alta en la Seguridad Social. No lo hacen porque se endeudan, porque el sistema prostitucional está pensado para la explotación. Solo tenéis que mirar artículos de Alemania de este fin de semana. 3 perritos calientes, 2 cervezas, 5 polvos, 8 euros. Está pensado para la explotación extrema. Tanto Alemania como Holanda ya se están pensando en el error que han cometido, porque están viendo que es un nicho de mafias. Hay un artículo muy interesante de la policía holandesa que dice: Ámsterdam es una narcociudad. Directamente no funciona. Entonces, yo soy feminista y fíjate, soy abolicionista porque soy feminista y a mí no me cabe en la cabeza que ninguna mujer de verdad puede apoyar eso, porque además normalmente no lo apoya para su hija, ni para su madre, ni para su hermana. ¿Para quién lo apoya? Es que yo no lo quiero para mi hija y lo que no quiero para mi hija no lo quiero para otras mujeres. Y no tiene nada que ver con la moralidad, tiene que ver con la explotación, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver que le estamos dando consignas a las mujeres que si eres pobre, tienes esto, un cuerpo que puede tener un dinero en el mercado para ser explotado. He entrevistado mujeres en Holanda, en Alemania y en Ámsterdam y tienen una situación de explotación tal cual la española. Y en España también, si tú vas a Colonia Marconi y les tiras botella, las mujeres te las devolvería. No pasa nada, los proxenetas defienden a las mujeres. A su materia prima no quieren que nadie les haga daño. Entonces, es una anécdota de que efectivamente estamos discutiendo abolir la prostitución, no regularizar la prostitución. No, no es imposible. Yo creo que los países nórdicos lo tienen. ¿En los países nórdicos se ha acabado la prostitución? No, la prostitución sigue. Está escondida, lamentablemente, pero sí es verdad que se ha acabado mayoritariamente con las mafias y se ha dado herramientas a las mujeres. ¿Dónde están las mafias?
donde pueden. ¿Qué dice el proxeneta? Dice, pero si nosotros, para nosotros, ¿qué queremos? Regularizar la prostitución, si a quien nos viene bien es a nosotros. Claro, es una herramienta de hombres de negocios. Sí. Bueno, procuro ser rápida. En primer lugar, muchísimas gracias por lo de hoy, pero también muy especialmente por esta mañana, por la atención que habéis prestado a los alumnos del IES Europa. Marchamos al instituto y seguían hablando y removiendo, les movió por dentro, y estábamos a última hora todavía, seguían comentando lo que habéis hablado, lo que habían visto en el documental. Y una cosa que me dijeron un grupo de chicas y de chicos de primer bachiller, dicen, nos gustó mucho porque no nos hablaron como si fuéramos tontos, que es algo que a veces a los adolescentes les da mucha rabia que les sigamos tratando así, ¿no? A veces les hablamos como si no llegasen, que están en ese limbo entre niños y mayores, y les hablamos a veces más como niños, y son ya adolescentes. Y mi pregunta es, ¿qué se hace en las cárceles con estos proxenetas? ¿Hay algún tipo de Pues mira, el proxenetismo, terapia, no, es que el proxenetismo sale muy barato. Fíjate, la propia historia de Miguel el Músico. 3 años de cárcel, el tercer año en tercer grado, por captar a más de 1.500 mujeres. Es decir, lo acabáis de ver en el documental Biografía del cadáver de una mujer, la magistrada que dice, si es que no se puede hacer nada, no tenemos herramientas. No da tiempo, ¿no? Necesitamos herramientas legales, aparte de varias cosas. Necesitamos, por un lado, educación, importantísimo, educación sexual, afectivo-sexual, y por otro lado, necesitamos herramientas legales, es decir, herramientas legales. ¿Qué están haciendo las mujeres en los clubes? Están alternando. El club está dado de alta como motel. Alternar no es un delito. Y la mujer no se declara víctima por el miedo, por las amenazas, por las coacciones. Y porque, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Porque no ganan nada. Muchas mujeres han denunciado y han tenido que volver a un club. No tenemos una ley integral contra la trata que aborde la prevención, que aborde la reinserción. ¿Qué hacemos con las mujeres? Claro, para que salgan necesitan realmente herramientas. Trabajo. Si yo vengo porque necesito dar de comer a mis hijos, finalmente necesito dar de comer a mis hijos. Porque muchas veces me hablan en conferencias como esta, siempre es como, ¿y las estudiantes para comprarse bolsos de Chanel? Pues yo no las conozco, siempre digo, presentármelas. Es que yo estoy deseando conocer a alguien que diga, no, porque además el proxeneta me dijo, haz la prueba de esta score que te llama. Llámala dentro de 2 años, dentro de 3, dentro de 4. Cuando la llega más dentro de 4 años no está tan feliz, su teléfono no suena tanto, ya no elige a los clientes. Finalmente, un hombre que compra o una mujer de 20 años, dentro de 1 año la quiere 20 años y dentro de 5 años la quiere 20 años y cuando tiene 70 la quiere incluso a veces de 14. Entonces, ¿qué hacen esas mujeres? Entonces, tenemos que pensar que esto no tiene nada que ver con la moralidad, siempre nos lo llevamos a la moralidad. Tiene que ver con la desigualdad estructural, absolutamente, y con el patriarcado y con el machismo. Esto siempre se ha visto bien. Entonces, a veces los hombres no van buscando sexualidad, van buscando poder. Poder. El otro día leí un artículo de una compañera feminista que hablaba, claro, las mujeres ahora de determinados círculos están tan empoderadas, son tan lideresas y tal, que los hombres realmente se sienten un poco más pequeñitos. Entonces, ¿dónde pueden demostrar esa cuota de poder? Te he comprado y vas a hacer lo que a mí me dé la gana. Y punto. Y es así. ¿Más? Breve. Gracias, Mabel. ¿Así? Mejor sí. Gracias. Gracias, Mabel, por tu trabajo. Lo digo como mujer. Yo quisiera preguntarte ya, como trabajadora, como trabajadora, ¿cómo llegas a contactar con estas personas para hacer tus documentales? Si te has expuesto, si has corrido algún peligro, no sé, para que nos contases un poco cómo lo has ido forjando. Vale, estas personas me buscan a mí. Mi marido me dice, por favor, ¿qué gente te llama? La verdad, en fin, me acaba de llegar otra gente a mi vida, me llegan unas personas a mi vida. Miguel el Músico me busca a mí. Tenemos un amigo común que es un policía, que es ahora un comisario de la UCRIF, y él quería conocerme, quería compartir conmigo su dolor, el dolor de pensar de mujeres que habían perdido la vida o que se habían suicidado, como el caso de Lucía, que venía en el proxeneta, y yo no quería compartir su dolor porque él me iba a hablar en tercera persona. Yo he escuchado a cientos de mujeres, esto se lo explicaba el otro día una periodista, que me decía, no, porque las mujeres quieren. ¿Cuántas mujeres has entrevistado? ¿Con cuántas mujeres has hablado?
Es que esto, todo el mundo de verdad es como libre de abrir la boca y decir, no, que están felices. ¿A cuántas mujeres has entrevistado? ¿Dónde has estado? Yo llevo haciendo un trabajo de campo 17 años en los países de origen. He entrevistado a miles de mujeres en Rumanía, en Croacia, en Moldavia, en Nigeria, en Latinoamérica. ¿A cuántas? ¿Con cuántas has estado tú? Por lo que me has dicho, bueno, pues efectivamente este hombre llegó a mi vida y conseguir los testimonios que todo el mundo me dice, estos testimonios tan complicados, ¿por qué tú los tienes? Porque no hago pornografía del sufrimiento de las personas. Fijaos el documental que acabáis de ver, que es durísimo, durísimo. ¿Habéis visto una imagen que no puede haber un niño de 8 años? Yo no hago pornografía del sufrimiento, no hago para nada amarillismo, para nada. Intento tener el mayor rigor dentro de que el cine documental, lógicamente, es parcial, porque es mi visión sobre todo esto. Es mi visión, evidentemente. Y luego, en cuanto que he corrido peligro, pues sería terrible que yo te contara si he corrido peligro o no, porque tú te irías de aquí pensando que yo soy maravillosa y te olvidarías de Yamilet Giraldo. Yamilet Giraldo se había casado con un hombre español que la amaba, había tenido 2 niñas, había traído a sus hijos, que fue el motivo por que se fueron. Había montado un negocio de peluquería, de maquillaje, que la iba fenomenal porque era una mujer extraordinaria. Y denuncia a pesar de ser colombiana. Tiene la valentía de denunciar para que no le ocurra a otras mujeres. Quédate con eso, la generosidad y la valentía de esta mujer que le costó la vida. ¿Vale? Pues ya, te paso. Bueno, no, para finalizar, si no hay más preguntas, intervenciones, además ya son las 9 de la noche y nos tenemos que ir de aquí, yo sí que quería retomar, porque me parecen interesantes todas las aportaciones. En primer lugar, quiero hablar de que hay un gran blanqueamiento del sistema prostitucional, que es un mercado que mueve muchísimo dinero por el poder mediático. No solamente utilizando, por ejemplo, el barrio rojo, esa imagen que se da en el barrio rojo de mujeres empoderadas, empresarias de sí mismas, cuando la realidad no es esta, sino en los referentes que tenemos de las prostitutas, de las mujeres en situación de las prostitutas, en, por ejemplo, las series de televisión más vistas. Yo veo ya, por ejemplo, La que se avecina, y los referentes que tengo de mujeres prostitutas es la Chusa, que es al final una yonki, que es amiga de Manolo, el taxista, y es amiga de sus clientes, y a ella le da ya igual. Tenemos a Rosana, una escort de lujo, que puede vivir a todo tren, ella elige a sus clientes, etcétera, etcétera. Tenemos en otro capítulo a mujeres empoderadas que están en un prostíbulo y que quieren negociar sus condiciones laborales y finalmente al echarlas del centro se van a casa y consiguen. Es decir, ponemos el foco en un 5%. Y no hablamos de que, según datos policiales, un 84% de las mujeres en España en situación de prostitución lo están en contra de su voluntad. Y a mí me gustaría abrir otro debate de el 16% restante, ese consentimiento, ¿cuál es? Porque yo soy concejala de Bienestar Social. A mí nadie me puede decir que mujeres a las que yo he atendido, que efectivamente se iban porque querían a una rotonda, a un piso, era porque querían. No era porque querían. Era porque estaban en una situación tal que consentían que un hombre las penetrase por todos los agujeros de su cuerpo en un espacio público a cambio de un dinero que necesitaban. Esto no es consentir. No podemos hablar de regular la prostitución o de legalizarla porque hay mujeres que consienten o mujeres que lo hacen libremente. Se legisla, como decía Mabel, para la mayoría. Para la mayoría. Y si vamos a irnos con esta pregunta. ¿Qué pasaría si mañana legalizamos la prostitución en España? En primer lugar, que estaríamos legalizando un mercado donde el 84% de las mujeres que sostienen, donde la materia prima que sostiene este sistema prostitucional son mujeres víctimas de tráfico y explotación sexual. Porque ¿pensáis que mañana el Congreso dice, oye, legalizamos la prostitución y va a haber hordas de mujeres españolas que digan, toma, nicho de mercado, ya puedo ser prostituta, ya que me llamen del INEN, ya se me acabó el paro, vamos a acabar con la brecha salarial de este modo? ¿Creéis que esto pasaría? ¿Creéis que esto ocurriría?
¿O creeréis que lo que ocurriría sería que cuando la policía, en los poquitos casos que puede entrar en un prostíbulo, esas redes de mafia les harían, no, estas mujeres están aquí con un contrato laboral? Por donde ha entrado se va. Porque tú estás legalizando un mercado en este país, en este trocito del mundo. Vamos a decir, España es legal la prostitución. Trabajadoras sexuales es legal. Pero ¿qué es lo que estamos legalizando realmente? Que en España se puedan comprar y vender mujeres. En el momento que tú regulas y legalizas el mercado, la materia prima ya vendrá, ya la traerán como la están trayendo. Es que estamos viendo donde países que es legal la prostitución. Bueno, no cambiaría, Lorena, te quiero decir, regularizarías y las mujeres son las mismas. Exacto. Son las mismas, exactamente las mismas que están en situación de prostitución. Exacto. Quiere decir que no va a haber ingenieras, abogadas, arquitectas y periodistas. Evidentemente, ¿quién va a estar en prostitución? El proxeneta lo contaba. Es decir, como nos han dado una herramienta de legalidad, quiere decir que si yo no tengo candidatas españolas, pues yo ya puedo ir a buscarlas fuera, totalmente. Es decir, yo tengo que cubrir esas vacantes. Finalmente, ¿quién se va a presentar a la prostitución? ¿Quién están detrás de esos escaparates en Holanda? Pues mujeres, las mismas, colombianas, paraguayas, si es más de lo mismo. Es decir, una mujer que tenga una alternativa no va a presentarse a la prostitución. Está clarísimo. Con lo cual, ¿qué iba a cambiar? No, si son las mismas, las mismas que están. Exactamente. ¿Que podrían regularizar su situación dándose de alta en la Seguridad Social? ¿Lo van a hacer? No. ¿Por qué? Porque no van a poder. Porque no van a tener dinero para hacerlo. Y además, ¿cuántos años van a cotizar? ¿2, 3, 4? No van a poder cotizar más. Esa es la realidad. Pues nada, bueno, como dije, y a mí me parece un cierre perfecto para esto, como dije cuando recibí el Goya por biografía, el cadáver de una mujer, mirarlas bien, de lo que están desnudas, es de derechos. Muchísimas gracias.